Buenas tardes, queridos amigos, amigas que nos están siguiendo por redes sociales. Un nuevo video les traemos, aquí su servidor Isaac Ramos y el pastor Nicolás Herrera. A sus órdenes, me da mucho gusto estar de nuevo en este canal y poderles saludar. Bien, queremos tratar un tema que realmente es preocupante, y es preocupante porque el país en cierta manera está viviendo una crisis muy fuerte en cuestión de seguridad, en cuestión de cuestiones sociales, mucha migración de parte de Centroamérica hacia nuestro país. Y bueno, un gobierno que ha sido criticado por la oposición en todos los sentidos, una oposición que fuera de apoyar está más criticando que apoyando. Y pues bueno, ese es el tema que queremos tratar. ¿Y cómo ve, hermano? Pues me parece que pues es lo más fácil, ¿no? Siempre criticar es lo más sencillo, cualquiera lo puede hacer. Con razón o sin razón, pero lo puede hacer, y contribuir, apoyar, ser alguien que no solo sea reactivo sino proactivo, pues es más difícil, ¿no? Entonces México no solo necesita críticos, claro que sí es importante la crítica, pero una crítica madura, una crítica que tenga propuestas también, que refleje compromiso para cambiar las cosas, y no solamente una crítica sin sentido, una crítica porque me cae mal o porque no es de mi partido, porque yo no saqué ningún beneficio del gobierno actual. No se trata de eso, se trata de, si tú vas a México, el himno nacional dice que Dios le dio a la patria un soldado en cada hijo. Bueno, pues que sea eso una realidad, que cada mexicano se convierta en un soldado en favor de la patria, no solamente en un crítico. Yo así pienso, ¿no? Así es. Que se necesita que los mexicanos seamos gente comprometida con causas elevadas, con causas importantes como es la moralidad, la cuestión económica de nuestro país. Porque la crisis que estamos viviendo es una crisis económica, pero también es una crisis moral, es una crisis espiritual. Entonces, ¿qué ganamos con estar solamente haciendo señalamientos y culpando a fulano y a perengano, si cuando nosotros lo que podemos hacer es algo que en algún momento, sumado al esfuerzo de otras gentes, pues esto va a dar algún fruto, un fruto pues apropiado, sí, bueno, ¿verdad? Oiga, y por ejemplo, ahora esta medida, una propuesta muy democrática sobre el gobierno que quiere darle concesiones a medios, a las diferentes denominaciones. Pues a mí me parece algo muy importante, ¿no? ¿Qué tanto puede ayudarnos todo esto también a minorar toda esa problemática que hemos estado presenciando? Pues si nos vamos a la historia, podremos nosotros darnos cuenta que Israel, Grecia, Roma, por mencionar tres casos, la situación era muy difícil. Por ejemplo, en el caso de los esclavos, en el caso de las mujeres, en el caso de la gente pobre, las leyes no estaban hechas para protegerlos, estaban hechas para explotarlos. Inclusive, por ejemplo, en el caso de las mujeres en Grecia, en Roma, una mujer, su marido la podía matar. En el mismo país de los judíos, en Israel, las mujeres no tenían valor. Una de las oraciones que hacían los judíos era todas las mañanas: y te doy gracias, Señor, porque no me hiciste mujer. Entonces, el evangelio empieza a predicarse, el apóstol Pablo y otros misioneros empiezan a ir a distintos lugares a presentar el mensaje del evangelio, y las iglesias empiezan a aparecer, empiezan a desarrollarse, de tal manera que en 400 años el Imperio Romano tenía una cuarta parte de su población convertida al evangelio. ¿Y qué pasó? Pues esa cuarta parte de la población del imperio produjo una cultura cristiana, y esa cultura cristiana hizo que se moderaran las leyes,
y mucho de la cultura que ahora hay en el occidente del mundo es una cultura de origen judeo-cristiana, pero que encarna en esa parte de la gente, en esa cantidad de personas, precisamente por medio de la iglesia. Entonces, si la historia nos dice que el Imperio Romano fue moralizado y fue transformado culturalmente para bien por causa de la influencia del Evangelio, eso significa que en nuestros días una manera, no digo que es la única ni que es la varita mágica, no lo es, pero sí es una manera de lograr que el Evangelio se predique de una manera más fuerte, más amplia, y que mucha de esa gente se convierta y entonces modere su manera de vivir de tal manera que pueda sentirse en el mundo. Te voy a poner un ejemplo. En Sinaloa, por ejemplo, que es uno de los estados de la República Mexicana donde el porcentaje de evangélicos es muy alto, y dicho sea de paso, la iglesia apostólica, nuestra iglesia, es la que está mejor representada en todo el estado de Sinaloa, desde la frontera con Sonora hasta la frontera con Nayarit. Tenemos cientos y cientos de iglesias, algunas de ellas muy grandes, y mucha de esa gente es gente de clase media alta que tienen una influencia en el gobierno, en otros. Sin embargo, mucha de la gente que han sido grandes delincuentes, inclusive por ejemplo el Chapo Guzmán, que es, pues diríamos, la persona más conocida con una raíz evangélica, y que ha sido tan fuertemente comprometido con las cosas contrarias a la ley. Resulta que ¿qué habría pasado si el Chapo Guzmán de niño hubiera sido influenciado adecuadamente por la iglesia? Gran líder, tal vez. Toda esa capacidad que él ha desplegado para desarrollar todo su emporio de pecado, a lo mejor él ahora sería un gran líder evangélico. Ahora, estoy hablando del hombre más conocido, pero ¿cuántos sicarios, cuánta gente que ha matado, que ha robado, que ha extorsionado, que ha secuestrado, que ha hecho tantas cosas, son hijos de hermanos? Son hijos de hermanos. Salen en las noticias cuando los capturan, cuando los matan, y una de las maneras de identificarlos es porque tienen nombres bíblicos. Isaías fulano de tal murió en tal parte, que el secuestrador llamado Jonás fulano de tal. O sea, tienen nombres bíblicos. Pero yo digo, ¿cuántos de nuestros hermanos que están convertidos en Sinaloa y en todas partes pudieran ahora haber sido sicarios? Pero el evangelio los alcanzó y ahora son un delincuente menos. Sin embargo, los medios de comunicación están muy restringidos para el pueblo evangélico. Si otras denominaciones quieren tener un programa de radio, un programa de televisión, si tienen mucho dinero, lo logran. Porque por ejemplo, yo aquí en Guadalajara, en 2 ocasiones he querido tener programas de radio. Y ha habido emisoras de radio que me han dicho: nosotros le vendemos a usted un tiempo de radio, le va a costar tanto. Y yo me he puesto de acuerdo con otros pastores para que entre todos paguemos eso. Pero cuando vamos a empezar el programa, llega la orden de parte de Gobernación, dice que usted no puede tener un programa de radio. Pero yo digo, entonces, ¿por qué está la Radio María, que es de la Iglesia Católica? ¿Por qué todos los días aparece en la televisión la Flor de Guadalupe? Que no es una divulgación evangélica, digo, no evangélica, más bien una divulgación religiosa de una iglesia bien establecida en México. O sea, la ley entonces no es pareja, porque para ellos hay facilidades, para nosotros no lo hay, no las hay. Entonces,
sería muy importante que fuera parejo. Si yo quiero tapar aquí la calle para hacer un evento evangelístico, vienen y me dicen, usted no puede tapar la calle. Pero si el cura de aquí, de la colonia enseguida, quiere hacer un evento, él sí puede tapar la calle. Ay, sí pasa. Y pasa en todos lados. Entonces, que ahora el presidente esté tratando de arreglar eso, pues es solamente poner orden en donde no hay ese orden. Ahora, ¿cuánto ganaría el país si el evangelio se predicara por la radio y la televisión? Y mucha de la gente que hoy no tiene la posibilidad de oír el mensaje de Cristo, que el mensaje de Cristo es el que transforma. Las iglesias no transforman a los seres humanos, ni la iglesia mía, ni la iglesia de quien sea. Todas las iglesias están formadas por seres humanos que podemos fallar en la primera oportunidad que tengamos. Pero el evangelio, en términos así general, el evangelio en sí es el que transforma a los seres humanos. Y eso es lo que se necesita que la gente oiga. No que oigan en la radio o la televisión el nombre de la iglesia fulana o sutana, sino que oigan el mensaje del evangelio, porque ese es el que transforma al ser humano. Porque el ser humano es pecador, es pecaminoso, la Biblia dice, la teología lo define como un hombre o un ser caído. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres cayeron en pecado y desde entonces la raza humana está contaminada con el pecado y vamos a ser pecadores de manera natural hasta que el Señor transforme al mundo y cambie al final de todas las cosas. Pero mientras tanto el hombre sigue siendo pecador por naturaleza y necesita a Jesucristo porque es el único que puede cambiar la vida de los seres humanos. O sea, la corrupción, híjole, es que a veces se me hace difícil entender, porque un expresidente reciente de aquí de México había comentado que la corrupción es parte cultural y la verdad a veces... Sí, yo me di cuenta de eso y también he oído al presidente actual que dice que no es cierto. Como queriéndose justificar también, sí, por lo que hacen. Pero yo ni quiero ponerme de un lado ni del otro. Yo quiero decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, no desde su niñez, porque el hombre o el niño, la niña, hasta cierta edad, pues no es culpable de sus actos. Por eso nosotros no creemos en el pecado original, porque no creemos que un niño puede heredar el pecado de sus padres. Sí. Pero sí sabemos que tiene en sus genes tiene la tendencia pecaminosa que se desarrolla hasta en cierto momento de su vida. Y por eso la Biblia textualmente dice en el capítulo 8 del Génesis, dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Sí. Entonces, en vista de que el ser humano es pecador, es malo por naturaleza, entonces por eso necesita la conversión. La palabra conversión es una palabra que está en la Biblia y que tiene que ver con regresarse de una manera de vivir para vivir otra de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la conversión. Y por eso los evangélicos estamos siempre hablándole a la gente que escuche el evangelio, porque el evangelio hace que la gente se convierta, es decir, que la gente cambie de rumbo. Y no vamos a lograr que se convierta al evangelio toda la sociedad mexicana, estamos de acuerdo, pero en la medida que aumente el número de cristianos, va a ser en la medida que disminuya en mucho el pecado. Claro, te voy a decir una cosa: si tú vas a las cárceles, cualquiera de las cárceles de México, y haces una encuesta y preguntas a qué religión o a qué iglesia pertenece la mayoría de los que están ahí, y tú te vas a dar cuenta que no son evangélicos. No, creo que... Y tú ya sabes de qué iglesia son. ¿Por qué? Pues porque esa iglesia no promueve la conversión. Simplemente dice, no, pues con el hecho de que ya recibiste el bautismo y ya recibiste este rito, ya estás bien. No es cierto. La persona tiene que tener un encuentro con el Señor Jesucristo
no solamente conocer la historia de Jesús, de que nació de la Virgen María, de que predicó, de que lo crucificaron, que resucitó, que ascendió a los cielos y que va a regresar. El credo dice todo eso. Claro. Pero no es esa la historia, no es solamente conociendo la historia como la gente va a cambiar. La gente no necesita solamente conocer la historia, necesitan conocer al principal actor de esa historia, al protagonista de esa historia, que es Cristo Jesús. La gente no va a cambiar porque conozca la historia, va a cambiar porque conozcan a Cristo Jesús y lo reciban en su corazón y asuman el compromiso de vivir de acuerdo a su palabra. Amén. Oiga, en el video anterior que subimos a redes, precisamente por ahí nos hicieron una pregunta. El problema de la corrupción, no solamente en México, en cualquier otro país, pero en particular en México, en realidad la iglesia, ya me platicó gran parte que con los medios que ahora se va a tener acceso para las diferentes denominaciones, pero no sé de qué otra forma la iglesia puede ayudar a este país. Pues la iglesia puede ayudar de muchas maneras. Mira, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Chile, que los porcentajes de evangélicos es muy alto. A esas iglesias, a esos países que están muy evangelizados, se les ha criticado porque las iglesias no han contribuido a los cambios de la ley. Como por ejemplo, si nos vamos otra vez a la historia y vemos por ejemplo el caso de Alemania, cuando Martín Lutero, cuando Calvino y otros más influyeron de tal manera que Alemania fue transformada. La historia es muy evidente. Si tú haces un análisis de la historia de todos los países europeos que se conocen como países protestantes, vas a encontrar que son países donde hay paz, donde hay prosperidad económica, donde la moral es muy elevada, donde el trabajo es una de las características de esta nación. Si tú cuentas los premios Nobel de los países protestantes y los premios Nobel de las naciones que no son protestantes, la diferencia es abismal. En los países protestantes de Europa hay como 90 premios Nobel evangélicos, es decir, de países evangélicos, de países protestantes, pero la cantidad de premios Nobel de los países no protestantes es sumamente baja. Eso es un dato muy interesante, es un dato que Pero eso significa que el evangelio puede transformar las sociedades. Ajá. Porque ya tenemos esos datos históricos y son irrefutables porque están ahí. Vaya tema, definitivamente hay mucho de qué hablar, pero también creo que otra parte que a lo mejor no hemos hecho énfasis, la impunidad, porque una cosa lleva a la otra. Sí, pero es lo mismo, su origen está en el pecado. Ajá. Está en el pecado. Y mientras las leyes no permitan que la predicación del evangelio se dé con más facilidad, con más libertad, mientras aquí también hay una culpa dentro de las iglesias evangélicas, porque tenemos muchas iglesias evangélicas, incluyendo la nuestra y muchas otras, que han entrado en un periodo de adormecimiento espiritual. Los pastores ahora en muchos casos viven muy bien, económicamente muy bien, socialmente están muy bien, tienen títulos universitarios que les dan reconocimiento en todos lados, pero entonces su trabajo evangelístico, su trabajo de luchar por la transformación social, lo han dejado a un lado. Y entonces ahora muchas iglesias lo único que hacen es sumar y sumar y sumar adeptos, pero esos adeptos no producen una transformación social. Y la iglesia tiene el deber de ganar adeptos, pero ganarlos para transformar a la sociedad.
La sociedad tiene que ser impactada por el mensaje del evangelio, pero no lo va a hacer si las iglesias no tienen una visión de transformación social. Hay otras iglesias que están tratando de transformar a la sociedad, pero a través de las ciencias sociales. Y la Biblia dice que la transformación social se vaya a llevar a cabo por el poder de la palabra de Dios, no por el poder de las ciencias sociales. Entonces, todo eso es muy importante. O sea, es un conjunto de cosas lo que tiene a nuestro país en la condición en la que está. Que, pues, qué bueno que el presidente proponga y que ojalá llegue a aprobarse que las iglesias evangélicas tengamos acceso a la radio, a la televisión, porque vamos a contribuir a generar una conciencia social, una conciencia evangélica que está en contra del pecado. Y sobre todo, bueno, ya hablando en temas más genéricos, moralizar al país. Exacto, ¿no? Así es. Aquí cabe todo el universo. Sí, pero ya que tengamos evangélicos, se necesita ir más allá, no como en el caso de Chile, como en el caso de Argentina, inclusive de Colombia, donde hay muchos evangélicos, pero no han trabajado lo suficientemente fuerte como para transformar las leyes. Aquí, si las iglesias empezamos a crecer, inclusive a este nivel en que estamos, porque en el México tenemos alrededor de 23 millones de gente no católica. 23 millones de gente que bien podríamos hacer fuerza para que las leyes cambien. Y para que esas leyes, más aparte la moralidad que se predique por la radio, más aparte una serie de medidas más, pues tiene que dar como resultado que las cosas deben mejorar. Porque ni el gobierno ni las iglesias hemos hecho lo que podemos hacer, y por eso nuestro país se nos está desbaratando completamente, porque tan irresponsable ha sido el gobierno como tan irresponsables han sido muchas de las iglesias evangélicas, y la iglesia tradicional de México también está en la misma situación. O sea, nadie nos salvamos, ¿no? Nadie nos salvamos. Vaya tema. Oiga, y para concluir, es un tema escabroso, con respecto a lo que está pasando en México. ¿Cuál es la expectativa que usted mira? ¿Realmente sí cree que vayamos por buena ruta? ¿Cree que nos falta darle por ahí una vueltita, virar algo? ¿Cómo podemos concluir un poquito esta situación? Pues mira, yo no quisiera ser pesimista. Quisiera ser optimista, pero yo estoy convencido de que hay una corrupción tan profunda que me parece a mí que el presidente actual pues realmente no tiene el tiempo ni tiene los recursos para cambiar las cosas de manera profunda. Porque mira, nosotros oímos todos los días al presidente en sus conferencias mañaneras, donde habla de acabar con la corrupción y todo eso. Pero si ahorita estamos aquí parados en esta calle y viene un policía y empieza a decirnos: ustedes están mal estacionados aquí, esto y lo otro, una de las primeras cosas que nos va a decir es: si me dan tanto, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque el presidente allá dice y hace, y él tiene todo el entusiasmo y todas las ganas de cambiar a México, pero la gente acá, muchos de los que están en el gobierno, y que no solamente que están en un nivel de policía, sino que están en niveles más elevados, ellos le dan la coba al presidente, ellos gritan que están de acuerdo con eso, pero a la hora de la hora ellos están haciendo lo mismo que han hecho siempre. ¿Cree que en estos 100, 120 días ya se les debe de exigir algunos resultados? Yo creo que no, porque yo guardadas todas las proporciones, yo fui presidente nacional e internacional de la iglesia. No sé, 2,000 congregaciones en México, con alrededor de 500,000 de personas. Yo fui presidente de esa iglesia. Y yo quise cambiar una serie de cosas y no las pude cambiar. ¿Por qué? Pues porque se van creando situaciones
que no las puedes cambiar en 15 días, ni en un año, ni en 4 años, ni en 5 años. Entonces, digo, guardadas todas las proporciones, si yo en una iglesia de 500,000 de gente no pude lograr todo eso, pues en un país donde son casi 130 millones de gente, sí, entonces es muy difícil. Yo creo que 100 y tantos días sería una locura estarle pidiendo resultados. Yo escucho los programas de televisión donde los comentaristas lo critican y lo vuelven a criticar, pero yo sé que son gallitos que alguien les dio maíz para que canten de esa manera, porque son gente que sienten que los privilegios que antes tenían ya no los tienen. Uno tiene que entender eso. Pero por otro lado es loable que el presidente se presente con esa actitud de querer cambiar las cosas. Porque hay una cosa, si él lograra crear una conciencia social, moral, a los 6 años que él se retire, si quien llegue a la presidencia trae más o menos la misma visión, a lo largo sí puede completar sí el ciclo, puede, ¿no?, ir mejorando en mucho, porque pues México no era así. Pues yo no tengo 66 años, pero ya me acuerdo en el tiempo de López Mateos. Yo era un niño, pero vivíamos en otra condición. No estábamos tan mal como estamos ahora. Entonces todavía y no le pasaba nada. Pero ahora en ningún lado ni adentro de tu casa estás seguro. Entonces pues sí se necesita seguir trabajando sobre esto. Y yo creo que la iglesia podemos hacer mucho si nos lo proponemos. Sí. Y antes de despedirnos, hermano, sobre este tema, ¿algún mensaje para las iglesias o para en general todos los que conocemos la palabra de Dios? Pues yo ¿qué nos exhorta? Yo los exhortaría a que sigamos predicando el evangelio y a que sigamos viviendo el evangelio, porque la Biblia dice que es más pecado conocer lo bueno y no hacerlo. Si nosotros conocemos qué es pecado y seguimos practicando eso, pues es doblemente malo. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que las naciones, los países no van a cambiar, y en particular nuestro México no va a cambiar si nosotros solo hablamos, pero no nos comprometemos. Yo creo que en cualquiera de las esferas de la sociedad, en la educación, en la política, en la ciencia, en la cultura, en las comunicaciones, en todos lados donde la iglesia está representada por evangélicos, allí donde estemos, todos tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar las cosas. Y se tiene que notar, se tiene que sentir ese cambio si nosotros nos volvemos unas personas responsables, comprometidas, y dejemos de corrompernos, dejemos de aprovechar circunstancias para demostrar que también somos corrompibles. Yo creo que podemos cambiar mucho en este sentido. Amén, yo también eso creo. Y bueno, aquí tenemos el mensaje, amigos, amigas que nos escuchan. Nada es fácil. Como cristianos tenemos mucha responsabilidad ante la sociedad. No podemos ser indiferentes como cristianos ante las necesidades de los gobiernos o las necesidades de las personas que nos rodean. No podemos ser indiferentes. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Y bueno, hay que agarrar el rol que cada quien debemos de tomar. Por otro lado, pues los seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, por favor, en YouTube, en Facebook. Aquí les vamos a estar dejando las direcciones. Entonces, por favor, también compartan el video, suscríbanse a nuestro canal. Por ahí denle clic a la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue por ahí la alarma. Entonces apóyenos de favor a que el mensaje llegue a donde tenga que llegar. Y pues bueno, próximamente nos estamos viendo en otro video y seguramente vamos a traer temas interesantes. Algo más. Que Dios les bendiga y sigamos buscando contribuir en lo que nos sea posible para que las cosas mejoren. Que Dios los bendiga a todos. Igualmente, Dios los bendiga. Cuídense.